Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, continuamos con el estudio de ayer acerca de la equivocación de la voluntad del creyente. Sería la parte 2. Y es ayer veíamos varios puntos de cómo muchas veces confundimos nuestra voluntad porque somos engañados. Confundimos la obra del Espíritu Santo, confundimos la obra de Dios, confundimos y tenemos una concepción equivocada respecto a la muerte conjunta con Cristo, y muchas veces pensamos que eso viene de Dios y confundimos la vida espiritual. Ayer veíamos esos 4 puntos y hoy, número 5, confundimos las órdenes de Dios. La equivocación del creyente es el título de hoy. Sabemos que además de la voluntad del hombre, hay otras 2 voluntades totalmente antagónicas en el mundo. Dios nos llama a obedecerle y a resistir a Satanás. 2 veces en la Biblia vemos que se mencionan esos 2 lados. Número 1, dice Santiago 4:7, someteos a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Eso es lo que exhorta Santiago. Y luego dice también que resistamos, que nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios. El apóstol Pedro también dice en primera de Pedro 5:6-9, resistid al diablo firmes en vuestra fe. Esta es una verdad equilibrada. El creyente debe aprender a someterse a Dios en todas las cosas y reconocer que lo que Él ordena es lo mejor para él. Aunque sufre, de buena gana, se somete a la voluntad de Dios. Y esto, sin embargo, es solo la mitad de la verdad. Los apóstoles entendían el peligro de la unilateralidad y por ello creían que era apropiado advertir al cristiano que resistiera al diablo una vez que se había sometido a Dios. Y esto se debe a que hay otra voluntad además de la suya, la de Satanás. Por eso tenemos que entender muy bien esto. La equivocación del creyente puede estar enfocada en 3 voluntades, en la suya, en la de Satanás o en la de Dios. Y con frecuencia el diablo falsifica la voluntad de Dios, sobre todo en las cosas que no suceden. Y si no nos damos cuenta de la presencia de una voluntad distinta de la de Dios, podemos confundir la voluntad de Satanás con la de Dios y por ello caer en la trampa del diablo. Por esta razón Dios quiere que resistamos al diablo en tanto que nos sometemos a Dios. La resistencia se hace por medio de la voluntad. Resistencia significa que nuestra voluntad se opone, desaprueba, hace frente. Dios quiere que ejercitemos nuestra voluntad, por lo cual nos exhorta a que resistamos al diablo. Él no va a resistirle por cuenta nuestra. Debemos usarla haciendo caso de la palabra de Dios. Esto es lo que nos enseña la Biblia, ya que sabemos que la voluntad de Dios es revelada en sus mandatos. El cristiano puede aceptar todo lo que le llega como si fuera voluntad de Dios, y en ese caso no va a emplear su voluntad para escoger, decidir o resistir. Simplemente acepta quietamente todo lo que le llega. Y eso suena bien y parece recto, pero contiene un punto falso. Reconocemos que la mano de Dios está detrás de todo y confesamos que nos hemos de someter plenamente bajo su mano. Pero el punto en cuestión aquí es más de actitud que de conducta. Si lo que nos sucede es la voluntad directa de Dios, ¿objetaríamos? Esto es una cuestión de la intención de nuestro corazón. Pero una vez que hemos asegurado nuestra obediencia a Dios, deberíamos inquirir, investigar más allá. ¿Esto viene del espíritu maligno o se trata de la voluntad permisiva de Dios? Y si es su voluntad ordenada, no tenemos objeción. Si es de otra forma, entonces nosotros resistimos juntamente con Dios. De ahí que esto nunca implica que tengamos que someternos a nuestro ambiente sin un examen y sin ninguna prueba diaria. Nuestra actitud permanece la misma en todo momento, pero nuestra práctica
solo se realiza una vez que estamos seguros de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ¿cómo podríamos someternos a la voluntad de Satanás? El cristiano no debería actuar como un ser sin cerebro, arrastrado pasivamente por su ambiente. Debería examinar activa y conscientemente el origen de cada cosa, poner a prueba su naturaleza, entender su significado y decidir el curso que ha de seguir. Es importante obedecer a Dios, pero no ciegamente. Una investigación activa no es una señal de rebelión contra las órdenes de Dios, porque la intención de nuestro corazón sigue siendo la de sumisión hacia Dios. Únicamente queremos estar seguros de que en nuestra sumisión estamos verdaderamente obedeciendo a Dios. Una falta definida en la actitud de obediencia se deja ver en los creyentes de hoy, porque aunque perciben la voluntad de Dios, sin embargo no se someten a ella. Por el contrario, los que han sido quebrantados por Dios van a parar al otro extremo y aceptan sin vacilar todo lo que les sucede. La verdad se halla en el centro. Obedezcamos de corazón y aceptemos después de habernos asegurado de su origen. Pero qué triste que muchos creyentes plenamente consagrados no disciernan esta diferencia. Estos cristianos se someten pasivamente a su ambiente y consideran que todo lo que les sucede es por orden de Dios. Y esto da lugar a que los espíritus malignos los atormenten y los perjudiquen. Estos espíritus proporcionan un ambiente a través de sus trampas con el cual entrampan al santo, al creyente, para que ejecute su voluntad, o bien combinan las circunstancias para perturbarle. Los creyentes pueden entender esto mal, como si fuera lo que Mateo 5:39 manda cuando dice: no resistáis al malvado, sin recordar que Dios les llama a luchar contra el pecado. En Hechos 12:4, al vencer al ambiente, están venciendo al espíritu de este mundo. Los factores de este malentendido sobre lo que Dios ordena son a los creyentes que no usan su voluntad para escoger y decidir. Dios ciertamente no les oprime con el ambiente, y los espíritus malignos utilizan las circunstancias ambientales como una sustitución de su voluntad pasiva. En lugar de obedecer a Dios, estos creyentes en realidad están obedeciendo a los espíritus malignos. Ahora, el punto número 6 es muy interesante: los sufrimientos y la debilidad. Al haberse entregado plenamente a Dios, el cristiano de modo natural admite que debe andar en el camino de la cruz y sufrir por amor a Cristo. Además, reconoce lo vacío de su vida natural, lo fútil, y desea ser débil a fin de poder ser fortalecido por el poder de Dios. Y estas dos actitudes son dignas de elogio, pero pueden ser utilizadas por el enemigo si no son comprendidas debidamente. Después de haber reconocido que hay algo de gran provecho en el sufrimiento, el cristiano, después de la consagración, puede someterse pasivamente a todo lo que le llega sin hacer preguntas. Simplemente cree que está sufriendo por el Señor y que por ello es provechoso y digno de recompensa. Pero de lo que no se da cuenta es de que a menos que esté ejerciendo intencionalmente su voluntad, tanto al aceptar lo que Dios destina como al resistir lo que procede del enemigo, su aceptación pasiva de todo sufrimiento sin duda va a ofrecer una oportunidad excelente al espíritu maligno para atormentarle. El sufrir de la mano del espíritu maligno y creer al mismo tiempo la mentira satánica de que su sufrimiento viene de Dios solamente le da al enemigo el derecho de continuar el ataque. La persona no se da cuenta de que el sufrimiento no procede de Dios, sino que viene del hecho de que cumple las condiciones para la operación de los espíritus malignos. Todavía cree que está sufriendo por la iglesia y que puede completar lo que falta de las aflicciones de Cristo por amor a su cuerpo.
Pero este cristiano se considera un mártir, en tanto que de hecho es una víctima. Se gloría en sus sufrimientos, pero constituyen síntomas de la invasión del enemigo. Por eso debemos notar que todas estas aflicciones que proceden de la obra de los espíritus malignos no tienen sentido y son inútiles. Aparte del hecho de que uno está sufriendo, no tienen sentido alguno. El Espíritu Santo no da testimonio a nuestra intuición de que proceden de Dios. Si el creyente investigara un poco, descubriera que él no tenía estas experiencias antes de haberse ofrecido al Señor y haber escogido sufrir al tomar la decisión, de modo automático acepta todos los sufrimientos como procedentes de Dios, aunque sean causados por el poder de las tinieblas, porque ha cedido terreno a los espíritus malignos, ha creído sus mentiras y como consecuencia su vida está marcada por sufrimientos irrazonables y sin sentido. El conocer la verdad que se refiere a las obras profundas del espíritu maligno ayuda a la persona no solo a vencer los pecados, sino a eliminar aflicciones innecesarias también. El Hijo de Dios puede haber caído en el mismo concepto equivocado respecto a la debilidad. Cree que debe mantener una condición de debilidad para así poseer siempre la fuerza de Dios, porque no ha afirmado el apóstol Pablo que cuando soy débil entonces soy fuerte en 2 de Corintios 12:10, y en consecuencia el creyente quiere ser débil para así poder ser fuerte, pero no se da cuenta de que el apóstol Pablo no ha querido ser débil, sino que solamente está refiriendo sus experiencias de cómo la gracia de Dios le fortaleció en la debilidad para el cumplimiento del propósito de Dios. Pablo no ha deseado esa debilidad, con todo, Dios le ha fortalecido en ella. Pablo no está tratando de persuadir al creyente a escoger a propósito ser débil a fin de que Dios pueda fortalecerle después. Simplemente está mostrando al creyente débil el camino a la fortaleza. Escoger la debilidad y elegir el sentimiento cumplen los dos los requisitos para la operación de los espíritus malignos, ya que al hacerlo, la voluntad del hombre es colocada en el lado del enemigo. Y esto explica por qué innumerables hijos de Dios que gozan de buena salud al comienzo están diariamente debilitados después de que deciden ser débiles. La fuerza que operaba ya no surge y pronto pasan a ser una carga a los demás. Son inútiles en la obra de Dios. Y esa elección no lleva consigo el poder de Dios, más bien lo que hace es proveer a los espíritus malignos terreno para que ataquen. A menos que el creyente resista de modo persistente su debilidad, van a encontrar una debilidad prolongada. Ahora el punto 7, el punto vital. Lo que hemos estudiado ayer y hoy puede aplicarse de modo primario a los casos serios. Muchos otros no han llegado a estos extremos, pero el principio implicado es, sin embargo, el mismo para todos. El diablo no deja de actuar siempre que hay pasividad en la voluntad o un cumplimiento de sus condiciones de trabajo. Y aunque algunos cristianos no hayan escogido específicamente sufrir o ser débiles, sin embargo, sin darse cuenta, ellos mismos se han hundido en la pasividad y han cedido con ello terreno al enemigo y han caído en una situación peligrosa. Que todo el que tenga esta experiencia se pregunte si ha cumplido los requisitos para la operación de los espíritus malignos. Y esto le salvará de muchas ocurrencias fraudulentas y muchos sufrimientos innecesarios. Sabemos que el enemigo hace uso de la verdad, sin embargo, la distiende, la distorsiona más allá de sus límites. ¿Cuál de las siguientes cosas no es verdad? Negarse a uno mismo, sumisión, esperar a las órdenes de Dios, sufrimiento y así sucesivamente. A pesar de todo,
Los espíritus malignos explotan la ignorancia del creyente de los principios de la vida espiritual para desviarle hacia el cumplimiento de los requisitos para su operación. Si fallamos en juzgar al principio en toda enseñanza por lo que respecta a cubrir las condiciones del Espíritu Santo o las de los espíritus malignos, nos veremos engañados. Toda distorsión de la verdad, cuidado, tengamos mucho cuidado a este respecto. A estas alturas deberíamos estar familiarizados plenamente con la distinción básica entre la obra de Dios y la de Satanás. ¿Cuál es la diferencia? Dios quiere que el creyente coopere con Él al ejercer su voluntad y usar todas sus capacidades para estar lleno del Espíritu Santo, pero que con miras a facilitar su obra, el espíritu malvado exige del creyente que sea pasivo en su voluntad y niegue el uso de alguna parte de sus capacidades a todas ellas. Esta es la gran diferencia. En el primer caso, el Espíritu de Dios llena el espíritu del hombre y le imparte vida, poder, liberación, ampliación, renovación y fuerza para que el hombre pueda verse libre y sin trabas y pueda él disponer de su voluntad. Pero en el segundo caso, Satanás ocupa los órganos pasivos del hombre y si no se le ha notado, él sigue destruyendo su personalidad y voluntad al reducirle a un muñeco, a un títere, subyugando su alma y cuerpo y dejándole atado, oprimido, desolado y encarcelado. El Espíritu Santo capacita al creyente a conocer la voluntad de Dios en su intuición que está en el Espíritu, de modo que pueda entenderla después con su mente y llevarla a cabo libremente al ejercer su voluntad. Pero el espíritu satánico, sin embargo, pone a la persona bajo la opresión de poderes externos que le parecen al hombre que representan la voluntad de Dios y le obliga a obrar como una máquina desprovista de pensamiento o decisión, como si fuera un títere en sus manos. Y esto, escúchelo bien, esto lo digo con mucha responsabilidad. Hoy en día muchos de los hijos de Dios han caído sin darse cuenta en la pasividad. Su voluntad y su mente no funcionan. De ahí que experimenten sufrimientos indescriptibles. Del mismo modo que hay leyes para todo en el reino de la naturaleza, en el mundo que vemos y donde vivimos, también hay leyes para todo en el reino espiritual. Ciertas acciones producen ciertos resultados y Dios, que estableció estas leyes, Él mismo las respeta. Y todo el que infringe, el que viola una de estas leyes, voluntaria o involuntariamente, pues tiene que cosechar las consecuencias correspondientes. Pero si el hombre ejerce su voluntad, mente y fuerza para cooperar con Dios, su espíritu va entonces a trabajar, porque esto es también una ley. Ahora, entonces, ¿cuál es el camino hacia la libertad? Es posible que el cristiano consagrado se ha llevado engañosamente a la pasividad durante algunos años sin que se despierte de su situación peligrosa. El grado de inactividad va a aumentar en extensión hasta que sufra de modo indecible en su mente, en su emoción, cuerpo y ambiente. El presentar el verdadero significado de la consagración a estos creyentes es pues vitalmente importante. El conocimiento de la verdad es absolutamente necesario para ser liberado de la pasividad y sin él la libertad es imposible. Sabemos que un creyente cae en la pasividad por medio del engaño, pero este último a su vez puede ser causado por la falta de conocimiento. Por eso tenemos que saber el conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere decir? Que el primer paso hacia la libertad es conocer la verdad de todas las cosas. La verdad respecto a la cooperación con Dios, a la operación de los espíritus malignos, la consagración y las manifestaciones sobrenaturales.
El Hijo de Dios debe conocer la verdad en cuanto a su fuente y naturaleza, de las experiencias que pueda haber tenido si espera ser librado, como su caída fue mediante, número 1, engaño; número 2, pasividad; número 3, invasión; y número 4, mayor engaño y pasividad. El camino para ser liberado va a ser inicialmente al descubrir el engaño. Una vez que ha disuelto el engaño inicial, la pasividad, la invasión y el engaño interior van a desintegrarse. La decepción abre la puerta a los malos espíritus para que penetren, y el resultado de estos dos es la invasión. El librarse de ellos requiere poner término a la pasividad, que a su vez requiere el poner a la vista el engaño. Y esto se consigue solo por medio del conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad es pues el primer paso hacia la libertad. Solamente la verdad puede hacer libres a las personas. Como Jesús lo dijo muy claro en Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahora, hemos estudiado, hemos llamado la atención varias veces sobre el peligro de las experiencias sobrenaturales. No estamos sugiriendo que cada una de estas manifestaciones deba ser resistida de modo categórico, abandonada y opuesta, porque esto estaría en discrepancia con la enseñanza bíblica, porque las Escrituras presentan numerosos actos sobrenaturales de Dios. El propósito es simplemente recordar a los cristianos que puede haber más de una fuente de fenómenos sobrenaturales. Dios puede ejecutar maravillas, pero también pueden imitarle los espíritus malignos. Recordemos que Satanás se disfraza como ángel de luz y él trata de imitar todo lo que es del Señor. Por eso es crucial que distingamos lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Si uno no ha muerto en su vida emocional, sino que sinceramente busca sucesos de los sentidos, va a ser engañado fácilmente. Por eso no instamos a la gente a resistir todas las manifestaciones sobrenaturales, pero sí les exhortamos a resistir toda ocurrencia sobrenatural que proceda de Satanás. Así que lo que intentamos es señalar en esta parte es la diferencia básica entre la operación del Espíritu Santo y la del espíritu maligno, a fin de ayudar a los hijos de Dios a que puedan discernir entre las dos. Se puede afirmar que los cristianos de hoy son particularmente vulnerables a engaños en cuestiones sobrenaturales. Pablo lo advirtió en 1 de Timoteo 3 y 2 de Timoteo 4, cuando él dijo que escucharían incluso doctrinas de demonios. Pero tenemos esperanzas sinceras de que en su contacto con los fenómenos sobrenaturales van primero a emprender la tarea de discriminar para no ser engañados. No pueden perder de vista el hecho de que cuando la experiencia sobrenatural es debida al Espíritu Santo, van a poder todavía hacer uso de su voluntad, de su propia mente. No se requiere para ellos que sean total o parcialmente pasivos para tener una experiencia semejante. Dios no utiliza robots, utiliza personas. Y después también deben ejercer aún su conciencia libremente para distinguir lo bueno de lo malo, sin la menor inhibición. Pero si la experiencia se origina en el espíritu maligno, pues entonces las víctimas deben hallarse en un estado pasivo, la mente como un papel en blanco, y todas sus acciones van a ser ejecutadas bajo compulsión, manejadas bajo los espíritus malignos. Esa es la diferencia esencial. El apóstol Pablo en 1 de Corintios 14, él habla de varios dones espirituales, entre los cuales hay el de revelación, profecía, lenguas y otras manifestaciones sobrenaturales, y reconoce que estos dones proceden del Espíritu Santo, pero define la naturaleza de estos dones de Dios con estas palabras en 1 de Corintios 14:32, los espíritus de los profetas están sometidos a los profetas. Si lo que los profetas, los creyentes, reciben
es del Espíritu Santo, pues entonces los espíritus que reciben estarán sometidos a ellos. Y esto significa que el Espíritu Santo, que concede las diversas experiencias sobrenaturales sobre los hombres, no va a infringir sus derechos manipulando parte alguna de su cuerpo contra su voluntad. Ellos seguirán teniendo el poder de controlarse a sí mismos. Solo cuando el espíritu está sometido al profeta o creyente es de Dios. Todo espíritu que exige que el profeta esté sometido a él no es de Dios. Aunque no debemos oponernos a todos los elementos sobrenaturales, sin embargo, debemos juzgar cuando estos espíritus sobrenaturales requieren que el hombre esté sometido pasivamente a ellos o no. La obra del espíritu y la del espíritu maligno son fundamentalmente opuestas. El primero desea que los hombres sigan en plena y soberana libertad. El segundo requiere que sean totalmente pasivos. El creyente debe juzgar su experiencia por este criterio. El buscar si se es pasivo o no puede ser la solución de todos los problemas sobre este tema. Si el Hijo de Dios afectado desea libertad, es necesario eliminar la locura. En otras palabras, debe conocer la verdad. Necesita apreciar la verdadera naturaleza de los asuntos de Dios. Las mentiras satánicas amarran, pero la verdad de Dios libera. De modo natural, el conocimiento de la verdad va a ser costoso, porque hace polvo de la vanagloria que uno ha tenido debido a las experiencias pasadas. Entonces el creyente se ve como más avanzado que los otros, como espiritual e infalible. Y qué difícil va a ser que esa persona confiese la posibilidad de haber sido invadido o que se le muestre que ha sido invadido. A menos que este Hijo de Dios sinceramente se apegue a toda la verdad de Dios, va a ser muy difícil que acepte esta clase de verdad penosa y humillante. Uno no encuentra dificultad en aceptar la verdad que es agradable, pero no es fácil en absoluto aceptar la verdad que le hace polvo a uno. El reconocer que se es vulnerable al engaño, pues es relativamente fácil, en tanto que el confesar que uno ha sido invadido por el enemigo, eso es difícil. Que Dios tenga misericordia, porque aún después de que una persona ha reconocido la verdad, todavía puede resistirse a ella. La aceptación de la verdad es, pues, el primer paso hacia la libertad, hacia la salvación. El Hijo de Dios debe estar dispuesto a conocer toda la verdad referente a sí mismo, pero esto requiere humildad y sinceridad. Por lo tanto, que el que se oponga de modo vehemente a esta verdad permanezca alerta para que sin saberlo no esté ya esclavizado. Los caminos a la verdad son múltiples y variados. Algunos se despiertan a su verdadero estado al descubrir que han perdido su libertad en todos los aspectos a causa de su prolongada y seria servidumbre satánica. Otros, cuyas experiencias pueden ser el 90% de Dios y solo el 10% impuras, llegan a conocer la verdad cuando empiezan a dudar de sus experiencias. Y aún otros son llevados al conocimiento de su condición por medio de la verdad que les dan otros creyentes. Pero en todo caso, el cristiano no debe rechazar el primer rayo de luz que brilla sobre él. Ahora escuchen muy bien esto para ir concluyendo. El dudar es el preludio de la verdad, pero eso no significa dudar del Espíritu Santo o de Dios o de su palabra, sino dudar de la propia experiencia de uno. Una duda así es necesaria y también tiene base bíblica, porque Dios nos manda en 1 de Juan 4:1 que pongamos a prueba los espíritus. Los creyentes abrazan muchas veces, con frecuencia, una idea equivocada. Tienen miedo de examinar los espíritus para no pecar contra el Espíritu Santo, pero Él mismo es el que nos llama a hacer la prueba. Ahora bien, si resulta ser el Espíritu Santo, Él va a resistir la prueba,
Pero si en cambio es el espíritu maligno, su naturaleza verdadera va a ser revelada. ¿Es Dios el que ha dado lugar a nuestra caída en la posición de hoy? ¿Nunca trabaja el Espíritu Santo en contra de su propia ley? ¿Eres realmente infalible en todas las cosas? Después de haber recibido alguna luz en cuanto a la verdad, el creyente tiene que estar dispuesto a admitir que es vulnerable al engaño. Y esto proporciona a la verdad una oportunidad para obrar. El peor error que uno puede cometer es el de considerarse infalible, superespiritual, el que se las come vivas. El sostener que los demás puedan estar equivocados, pero que uno no lo está jamás, eso es estar ya engañado desde el comienzo. Solo después de que uno se ha humillado a sí mismo, puede ver que está engañado de veras. Al comparar el principio del modo de obrar divino frente a las condiciones del obrar satánico, llega a la conclusión de que sus pasadas experiencias habían sido obtenidas por medio de la pasividad, que había cumplido los requisitos para la obra de los espíritus malignos, por lo que le habían dado estas extrañas manifestaciones que al principio le habían hecho feliz, pero que luego le afligieron. No ha cooperado activamente con Dios, sino que en lugar de eso ha seguido pasivamente una voluntad que Él había dado por sentado que era la de Dios. Tanto las experiencias felices como las penosas se habían originado en los espíritus malignos y en consecuencia ahora asume que debe aceptar la verdad, pero además debe admitir su condición a la luz de esta verdad. De esta manera la mentira del enemigo será anulada. La experiencia de uno aquí es reconocer que un creyente está abierto al engaño y admitir que él también está sometido a la duplicidad. Confesar que él ha sido engañado y finalmente inquirir por qué ha sido engañado. Pero esta es la parte interesante del devocional de hoy. ¿Cómo descubrir el terreno, el descubrimiento del terreno? Ahora, que se ha cedido terreno al espíritu maligno, pero ¿qué es el terreno que un creyente proporciona? Antes de considerar qué terreno le ha dado, echemos una mirada primero a lo que es terreno. El creyente debe comprender que además del pecado hay otros elementos que pueden proporcionar terreno a los espíritus malignos. La aceptación de la falsificación, la pasividad de la mente y el consentimiento al pensamiento repentino proporcionado por el enemigo. De momento vamos a centrar nuestra atención en la pasividad, esto es, en el permitir que nuestra mente o cuerpo se hunda en este estado de sopor, cesando en el ejercicio del control consciente sobre la mente, la inactivación de las funciones propias de la voluntad, de la conciencia y de la memoria. La pasividad, aunque hay varios grados de ella, forma el terreno principal. El alcance de la penetración del enemigo viene determinada por el grado de pasividad, y tan pronto como la persona se da cuenta de su condición de inercia, sea cual sea el grado, debe recobrar este terreno inmediatamente. De modo firme, decidido y persistente, debe oponerse al intento del enemigo de mantener todo dominio sobre él, especialmente en las áreas en que ha sido engañado. Pero es indispensable que sepa cuál es el terreno y que lo recobre. Al comprender que ha sido engañado, el creyente debería luego buscar luz respecto al terreno perdido y tratar de recobrarlo. Como los espíritus malignos mantienen su posición en el terreno que Él les ha cedido, ellos van a partir una vez el área que haya sido aclarada. Debido a que el cristiano ha caído en la pasividad y al engaño, al no usar su mente en el control de sí mismo, ahora debe ejercer su voluntad activamente para resistir por medio del poder de Dios a los poderes de las tinieblas en cada tentación y sufrimiento, para anular las anteriores promesas que les ha hecho.
Pero como la pasividad viene gradualmente, será también anulada gradualmente. La medida en que uno se da cuenta de su inercia es la medida de su erradicación. Si la duración de su inactividad ha sido larga, también será largo el tiempo que se necesitará para su liberación. El descender de un monte es siempre más fácil que ascender al mismo monte. De la misma manera, el hacerse pasivo es fácil, pero el reconquistar la libertad, es difícil. Se requiere la cooperación del hombre total para volver a recobrar el terreno perdido. Pero el Hijo de Dios definitivamente debería pedir a Dios que le muestre en qué ha sido engañado. Tiene que mostrar sincero deseo de conocer toda la verdad sobre sí mismo. Hablando en general, todo lo que el creyente teme escuchar pertenece probablemente al terreno que le ha cedido al enemigo. Lo que tiene miedo de tratar es lo mismo que debería eliminar, porque 9 de cada 10 veces el enemigo ha establecido sus fortalezas ahí mismo. Por eso es necesario que el cristiano le suplique, le ore a Dios, que le dé luz sobre sus síntomas y sus causas para que pueda recobrar el terreno perdido. La iluminación es una necesidad. Sin ella el creyente tiende a interpretar lo sobrenatural como natural, lo espiritual de los espíritus malignos como algo físico, y así provee terreno para el enemigo. Y la pregunta crucial para el día de mañana es: ¿cómo recuperamos el terreno? ¿Cómo iniciamos el camino hacia la libertad? ¿Cómo hacer para que Dios nos ilumine en el camino? Es necesario que aprendamos la verdadera guía. Mañana estará muy interesante, así es de que pongan mucha atención en estos estudios que estamos llevando a cabo. Por hoy, recuerden lo que estudiamos ayer y lo que estudiamos hoy. La equivocación del creyente, el enemigo engaña a través de la voluntad equivocada del creyente, cuando confunde su mente, cuando los está engañando a través incluso, como lo estudiamos ayer, de cosas que parecen muy espirituales, de su vida espiritual, de la obra del Espíritu Santo, pensando que están siendo guiados por Él, aún incluso a través de las órdenes de Dios, de los sufrimientos y de la debilidad. Pero el punto importante es que entiendas y que tú mismo a través de la palabra te des cuenta si todo lo que tú piensas, lo que sientes y lo que quieres hacer, ¿cuál es la fuente? ¿De dónde viene? ¿Tiene respaldo bíblico o solamente fue una ocurrencia que vino repentina a tu mente, a tu voluntad? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias para que tú nos des luz y entendimiento, Señor, de tu palabra. Sabemos que no es fácil. No son fáciles, Señor, los estudios estos que tú nos das de tu palabra, porque nos hemos acostumbrado por tanto tiempo a solo tomar lechita, a ser cristianos formales, entre comillas, asistir a la iglesia, escuchar la predicación, regresar a la casa, vivir nuestra vida normal durante la semana, pero nunca inquirir, nunca estudiar, nunca el ir más allá de tu palabra, nunca el darnos cuenta de cuál es el diseño original, de cómo nos formaste, de cómo nuestra mente ha sido cautiva, nuestros sentimientos han sido cautivos, nuestra voluntad ha sido cautiva. Pero tú nos quieres, Señor, llevar en el camino de regreso a recuperar ese terreno que hemos cedido al enemigo por nuestra conducta, por nuestros pecados. Pero hoy es el día de libertad, Señor, en estas fechas en que se celebra, Señor, el nacimiento tuyo, aunque con exactitud la Biblia no lo dice, pero es el acontecimiento innegable de que tú un día naciste y viniste a darnos libertad, a sacar al preso de las prisiones. Señor, es tiempo de libertad de tu pueblo, de que entendamos, Señor, de que nuestra voluntad ya no debe estar pasiva, que nuestra mente no puede estar pasiva esperando que algo la llene.
Señor, sino que tú nos has dado la decisión propia, el libre albedrío para llenar nuestra mente, nuestra voluntad, para decidir diariamente el alimentarnos de tu palabra, Señor. Pon hambre y sed de justicia en cada uno de nosotros, Señor, tocando y resquebrajando los corazones de piedra, Señor, y invadiendo la mente de aquellos que están cautivos de su alma, de su pensamiento, sentimiento y voluntad. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, y hoy glorifícate en la boda, Señor, de Juan José y de Ana, aquí en Callejones y Granados, Señor, que sea un tiempo especial para predicar tu palabra, que sea un tiempo especial, Señor, para predicar el evangelio tuyo y también para predicar acerca de lo que es el matrimonio bíblico, de cómo tú fuiste el que estableciste esa institución del matrimonio, Señor, y también darnos cuenta de que fue la primera bendecida, pero también la primera en ser atacada. Que sea una oportunidad para que tú te glorifiques hoy en la vida de Juan José, de Ana y de todos los hermanos que vamos a estar presentes, Señor. Primeramente sea tu voluntad ahí, Señor, para ser testigos tuyos, para que tú seas glorificado en todo, Señor. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén y amén.